Don José. Fernando, ¿le gustó ese indumentaria? El Animal Print. Animal Print se llama ese conjunto, ¿ah? Bueno, así como usted la ve en ella así, y estaba radiante, y una de las razones por las que ella se ve tan radiante, tan contenta, tan feliz, porque como madre de familia que es su hijo, tiene una presentación hoy para explicar las figuras geométricas. Opa. Y su asesora es su mamá. ¿Qué les parece? Ahí me preguntó Linda Branque qué quería decir yo que Katy se cocina con la primera agua. Como nosotros somos del interior, nuestros dichos son del interior, pues ¿de dónde van a ser? ¿Qué quiere decir que se cocina con agua? Que está tan jovencita que el agua no se ha calentado y ya está cocinada. Ya, está curtida. Entonces ella estaba diciendo que ya estaba vieja. Dijo, estamos nosotros que nos meten candela y... Viejos son los caminos y todavía echan polvo, dice el dicho. Sí, pero estamos viejos y bien conservados y servimos, así que no se engañen por eso. ¿Ah? Eso es lo que quiere decir cuando uno dice que se cocina con la primera agua. ¿Ah? Exactamente. Es que usted es joven, pues. ¿Ah? Bueno, alguna gente no lo sabe. Ahora, le comento que la primera vez que Circa me dice a mí que le gusta mi corbata. Opa, no, hombre. La primera vez que me dice que una corbata le gusta. Así que, No sé si me lo estaba diciendo para vacilarme o no. no, hombre. Pero ¿Viste? Dice que se ve guapo. dice Katy que se ve guapo. Bueno, ¿qué puede usted esperar de una joven tan agradable? Hoy vamos a lo que vinimos. En el plano político, fíjense dos cosas que están ocurriendo. Hoy en primera plana de La Estrella y de los periódicos, menos en la prensa, Bueno, la prensa que sale tiene otra- Ricardo Martinelli en la fase que creo que a mucha gente no, a ciertos poderes les preocupa. Ricardo Martinelli en la fase política. Porque Ricardo Martinelli, todo lo que le ha pasado es parte de la intención de querer liquidarlo políticamente. Y ha salido a retar y a reconquistar su partido. Y eso es una noticia importante, porque eso establece una nueva realidad política nacional. Y va por la necesidad de renovar su partido, que Cambio Democrático es su partido, ¿o no? El dirigente máximo de ese colectivo es él. Entonces ahora viene en la dimensión política y lo titula creo que bien La Estrella de Panamá. Ricardo Martinelli, el político. Ricardo Martinelli es el político. Bien. Tenemos ya ese ruedo. Yo les he dicho que las elecciones van a producir cambios políticos en todos los partidos, en todos. El siguiente partido que hoy culmina la fecha para las postulaciones de la nueva directiva es el Partido Panameñista. Y cuando tengamos la lista completa de quiénes son las contendientes, le vamos a hacer un análisis, porque ese es otro partido que necesita una reestructuración. Es un exorcismo, es lo que necesita. Bueno, esa es una reestructuración, es el exorcismo de salir del barrelismo. Y rima, exorcismo para salir del barrelismo. ¿Y por qué eso es importante? Porque el partido tiene que plantearse, el Partido Panameñista en este caso en particular, tiene que plantearse la recorporación, su reestructura. Ahí hay más de 370.000 panameñistas, que no es una fuerza importante, que fue abandonada por Varela. Y en el proceso electoral fue traicionada por Varela, el presidente. Entonces, se impone sin duda alguna una transformación. Esas dos transformaciones van a ocupar el escenario, la de Cambio Democrático y el Partido Panameñista van a ocupar el escenario político nacional. Y eso va a obligar al Partido Revolucionario Democrático a cerrar filas, porque ellos son el gobierno. Probablemente el ajuste de pasar tanto tiempo fuera del poder le ha impedido a ellos entender la necesidad de una sincronización en el actuar interno de ellos. Pero eso se va a producir. Más tarde, más temprano que tarde. Ya eso está en el tintero. Mira que esas noticias políticas van a darle importancia a la vida política nacional y van a plantear una nueva coyuntura en el orden político partidario. Y eso va extendido al Partido Popular, al Partido Molirena, que prácticamente como partido no existe. Y el renacimiento de un partido de centro-izquierda, que necesitamos para tener toda la... Sí, porque no puede ser que todo el espectro político esté combado a la derecha. Sí, nosotros tenemos los partidos políticos, los grandes partidos tienen que moverse hacia el centro.
por lo menos. Y hay un partido que tiene que estar centro-izquierda para hacer los balances ideológicos e impulsar el debate a otra. Yo no le tengo miedo a ninguna transformación de los partidos, al contrario, apuesto a ello. De manera que le doy el saludo a Bueno, Ricardo viene el Martínez, partido de Lombana. político. Vamos a ver si lo hace. Sí. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, decía un filósofo por ahí, ¿no? Vamos a ver si lo hace. Vamos a ver si lo independiente. ¿Por qué? Ojalá Movindi decidiera dejar de ser Movindi, escudarse en una estructura de esa naturaleza y asumir la responsabilidad de un partido. Bienvenidos. Esos pusilánimes. Bienvenidos al debate político. Bienvenido, Ricardo Martinelli, a este proceso, porque es allí donde lo querían aislar, ¿o no? A él no lo atacaron por empresario, lo atacaron por dirigente político. Bien. Quiero hablarles sobre lo que pasó ayer en el IDAN. Y fíjense, le hablé de la coyuntura internacional, porque uno de los grandes debates que se siente en Panamá, hacía tiempo que las Naciones Unidas no se hacían sentir. Esas reuniones de las Naciones Unidas pasaban sin penas ni gloria. Si no hubiera sido por esta jovencita, Greta Thunberg, que le dio como una especie de huracán que piensa, le metió candela a todo eso. Y con esa palabra, how you dare, ¿cómo se atreven? Que una niña de 16 años hable así. Es digno de admiración. Y todos estos trogloditas de la ultraderecha, sin capacidad intelectual para enfrentarla a ella, que la han atacado y que porque es una enferma mental, más enfermos mentales son los que piensan así. Esta es una joven con un determinado nivel, con una condición, ¿no así? Pero que su argumento está avalado por las investigaciones científicas, mientras los que no creen en esto están avalados por los intereses de hacer más dinero. No importa que ello pase por la destrucción del planeta. Pero fíjense, y por eso es importante que le demos atención a lo que haga nuestro presidente allá, porque él le representa a todos nosotros allá. El presidente Cortizo. Usted no puede ser PRD, ¿no? pero él es el presidente. Y le vamos a dar seguimiento a sus planteamientos. Porque hay una efervescencia. Y nosotros somos una nación geopolíticamente importante en el mundo. Pero escuchando ayer al director del IDAN, al ingeniero Guillermo Torres, que creo que es un buen profesional, le quiero decir algunas cosas a él y a la ingeniera Amalia González. Usted no puede presentarse en la televisión recién encargadito de la... No se ha sentado ni calentó la silla para decir que usted va a cambiar las tarifas eléctricas. Las tarifas de agua. Usted tiene que estar claro que estamos hablando de algo que es importante. Yo sí creo que el IDAN tiene que tener una política financiera. Esa es la palabra que le uso. Una política financiera dentro de la que las tarifas es un componente. Pero venir a decirnos a nosotros que va a sectorizar las tarifas, ¿desde cuándo acá las tarifas se pueden sectorizar así? Sí. Hay que tener un sistema tarifario. ¿Pero a qué debe obedecer el sistema tarifario, señor director? El sistema tarifario de cualquier empresa de utilidad pública, sea eléctrica, sea de agua, sea de telecomunicaciones, de lo que sea, tiene que obedecer a la confección de los estados financieros que ven los gastos de ingresos, de los activos corrientes y pasivos y activos de largo plazo, para determinar cuál es el plan de expansión que va a tener el IDAN en materia de generación, de distribución, de transmisión. Acuérdense que de transmisión del agua, las conductoras primarias y secundarias. Usa los mismos principios de la electricidad que el agua. Sí. ¿Y cuál va a ser los niveles de consumo, las proyecciones del consumo? ¿Cuál es la actual ingreso tarifario? Y después determinar qué cubre estos ingresos y qué no cubre. Y entonces proponer un esquema tarifario para resolver los costos de operación, mantenimiento adecuados y cuál es el porcentaje de operación, de inversión, que de esos ingresos vamos a sacar año tras año hasta que llegue un momento en que el IDAN tiene, por ley,
que producir un esquema tarifario que permita la reposición en forma continua del servicio tanto de producción como de distribución principal y distribución secundaria. Nosotros no hemos visto eso, señor director. Y segundo, decir que la palabra privatización, él no conoce esa palabra, me parece una tontería. La palabra privatización es parte del debate de las últimas décadas. Es más, la privatización lo introdujeron los de globalización. Su partido, el Partido Nacional Democrático, tuvo que bregar, Ernesto Pérez Valladares, con el criterio de la privatización. De hecho, tuvimos que ir de empresas estatales como el IRRE y el Intel, pasarla a mixta. Y tuvimos que privatizar los puertos en su gobierno. ¿PRD? Y fue producto de esa ola de globalización que hoy el presidente de los Estados Unidos alega que el futuro pertenece a las naciones, a los patriotas. Si ese discurso lo hubiera usado Ernesto Pérez Valladares en el 94, nos lo hubieran cerrado todos los financiamientos. ¿Se acuerdan? Sí. Que ellos fueron los que nos llevaron a todo esto. Eso viene de vuelta, sí, pero hay modelos mixtos. Por ejemplo, las asociaciones públicas privadas, señor director, que acaba de aprobar su gobierno, son un elemento para traer capital privado a la inversión pública. Es una privatización temporal. Es la combinación de utilizar la capacidad privada para invertir en el Estado. No se puede mirar desde el punto de vista de las ideologías, sino de las realidades político-financieras que una nación determinada vive. Si queremos hacer del IDAN una empresa estatal, y yo coincido con él en que debe ser una empresa estatal, nosotros tenemos que actuar con seriedad. Y creo que usted tiene la capacidad técnica para hacerlo. Lo que no puede estar usted creyendo que usted, haciendo estos anuncios, ¿qué ha hecho usted? Poner a la defensiva a la opinión pública sobre un tema tan sensible como las tarifas eléctricas. Y yo coincido con usted en que las tarifas del agua están mal diseñadas. Pero yo no puedo estar diciendo que voy a asumir 20, ni 15, ni 20, yo no sé qué porcentaje va, hasta que yo no vea sus números. Lo igual pasa para la empresa de transmisión eléctrica. Nosotros queremos, y todo el mundo habla de las tarifas, que la ETESA tiene que ser una empresa de propiedad estatal, que es la privatización, que es un demonio. Bueno, nosotros tenemos que ver la proyección de la empresa de transmisión. Tenemos que ver qué fue lo que se hizo en el pasado quinquenio, cómo se financió, cuál es la verdadera situación de esa empresa. Y después el ingeniero Mosquera nos debe presentar sus proyecciones financieras, y dentro de las proyecciones financieras el componente tarifario es uno de los componentes de ese análisis estructural, que sale del desarrollo de ver cuál va a ser el crecimiento de la economía, cuál va a ser el crecimiento del subsector agua en esto, a qué porcentaje va a crecer, cuáles son las limitaciones, hasta dónde es rentable por el sistema del IDAN llevar el agua así, y dónde es posible entonces utilizar los gobiernos locales para la creación de entonces otra entidad que se llama la entidad de producción de agua local. Como por ejemplo existen los sistemas aislados. Cuando nosotros estábamos en el IRRE, para no cargarle al grueso de la población el costo de los sistemas aislados, creamos una parte separada del IRRE que eran los sistemas aislados. Y de hecho todavía existen los sistemas aislados como parte del sistema eléctrico, porque no es lo mismo llevar agua a un centro poblado donde haya mayor número de población que llevar agua a toda la comarca Nove-Buglé, para dar un ejemplo en donde la dispersión de la población hace carísimo la puesta del agua en un determinado nivel alejado de los centros poblados grandes. Entonces, hay toda una serie de mecanismos que tienen que ser usados. Hay cosas en el IDAN que se pueden coadyuvar, por ejemplo, la atención de daños.
¿Qué es lo que más le preocupa a la gente? ¿La calidad del servicio del IDAN? Sí. Porque las tarifas ahora mismo no son un problema porque las tarifas no tienen... El agua en Panamá se consume a un nivel ficticio, a su valor ficticio. Por ejemplo, usted sí está comprando agua cara para vender agua barata. Pero tiene que explicarse entonces por qué pasó eso. También el 40% del agua se pierde en la... No, quizás es menos. Lo que pasa es que decimos números. Antes de usted siéntese en la silla, háganos el diagnóstico y dentro de 2 meses preséntenos los estados financieros. Usted necesita allí unos grandes economistas, financistas, para ver la estructura financiera del IDAN. Meterle el cerebro a eso. Y después explíquele al país y convénzanos a todos de cuál es el IDAN que usted quiere hacer. Pero no estoy hablando de aumentar la tarifa de arranque, sobre todo porque esta discusión estratégica tiene que pasar por una discusión con el Ministerio de Economía y Finanzas, tiene que pasar por una discusión con el presidente de la República, que no tengo la menor duda tendrá el mejor interés de poner al IDAN. Y sobre todo con la ATP. Y además de eso, nosotros tenemos todo el sistema, porque no es solamente agua, es alcantarillado. Entonces yo sí creo que tenemos que enseriar la discusión con el IDAN. Pero la seriedad, señor director, pasa por la seriedad de su propuesta. Y no creo que utilizando elementos de hacerse uno el gracioso, con estas cosas no se juegan. Le habla un hombre que vivió la experiencia de dirigir el IRRE en momentos complicados. Nosotros tuvimos que administrar la falta de escasez de generación. Y tuvimos que administrar el IRRE en momentos en que tuvimos que sectorizar la distribución de la energía hasta que llegó Fortuna. Y tuvimos que hacer aumentos tarifarios por los niveles de inversión y tuvimos que explicarlo comunidad por comunidad. Con estas cosas uno tiene que ser serios. No se trata de estar diciendo cosas que después ya usted tiene ahora mismo una reacción negativa. Entonces, la gente tiene que aprender a tenerle cariño al IDAN. No, además que es un anatema que la empresa más rentable del país le cobre a la más paupérrima como el IDAN, el agua en Colón o la planta de la Chorrera. También lo de Laguna Alta. ¿Qué es y a quién pertenece y por qué se hizo como se hizo? Hay muchas cosas que han pasado que tenemos que revisar, pero no nos detengamos en el pasado. Nosotros lo que necesitamos es tener un equipo en el IDAN, bajo su dirección, que nos pueda presentar la realidad financiera de su empresa, modernizar la estructura de administración de su empresa. Usted se va a encontrar con las siguientes cosas, señor director, igual que se encuentra el director de ETESA. La capacidad de resolver los problemas que son instantáneos con la estructura administrativa es imposible hacer eficientes las empresas. Entonces tenemos que modificar eso de manera que el director de ETESA pueda hacer compras que su estructura, en el caso del Canal de Panamá, cuando hablamos de su eficiencia, eso está resuelto. Porque ellos tienen capacidad de dinero de mantenimiento y tienen en sus depósitos los suficientes instrumentos y suficiente flexibilidad para comprar. Pero vaya usted a comprar algo del IDAN para que usted vea. Sí. Entonces se va a enfrentar con una realidad. Usted necesita del cariño de nosotros y lo tendrá, sin duda alguna, porque todos estamos empeñados en que el IDAN sea mejor. Pero mi consejo, gratis porque no me lo ha pedido y no soy muy dado a darle consejo a quien no me lo pide, es que actúe con prudencia. Uno debe hablar cuando está preparado. No debe decir cosas para agradar a nadie. El que dirige una empresa de utilidad pública tiene sobre sus hombros una función 24 horas al día, 7 días a la semana, nada agradable. Porque donde se va el agua en cualquier lugar, su nombre público aparece de una vez con malas palabras. Mire, nada más la el consejo es gratis. De sus antecesores. Algunas otras cosas, aparte de este problema político que le hablaba. Fíjese en el caso de las denuncias, esta confrontación entre el Ministerio Público y la Contraloría General de la Nación. Por mi experiencia de estos años y por haber leído los informes de auditoría,
aquellos que hablan sin... La mayoría de los informes de auditoría que yo he visto de la Contraloría General de la Nación para casos jurídicos han sido altamente deficientes, Fernando. Altamente deficientes. Cuando hay. Cuando los ha habido, y lo he leído casi todos. A diferencia de otra gente, yo no opino si no me leo algo. Bien, yo he estudiado y he invitado a los auditores que vengan a discutir con nosotros. Entonces ahora sale un comunicado que dice, que dijo, que no hizo, que no. Entonces todos estamos en una... Esto se resuelve muy, muy sencillamente. El Contralor debe ir a la Asamblea Nacional y explicarnos esto. Una de las grandes dificultades de los fiscales, cuando un caso le llega, es que la joya de un proceso de utilización de fondos del Estado en forma indebida es la auditoría. Y la auditoría forense es esa deficiencia. Pues si esta gente ha empezado investigaciones por un tuit o por una glosa. Sí, pero cuando, tú ves a esa cuando clase de comienza... irresponsables que sí, hacen auditos y incluso han hecho peor. procesos sin ni siquiera auditoría de la Por eso, en Contraloría. el caso de la Caja de Ahorro, porque además porque además la Contraloría no estaba autorizada para hacer los auditos. Bueno, pues, y además había un pronunciamiento. Y los irresponsables eso lo hicieron. Claro, ¿no? pero eso es otra cosa. Ah, Pero cuando se hizo auditoría, las auditorías son un fiasco. sí. Un fiasco. O como la porquería que hicieron con Por Odebrecht. ejemplo, hay una denuncia que presentó la ministra actual de Vivienda, la licenciada Inés Zamudio, sobre techo de esperanza. Hay que estudiar. Y ya debe haber auditores cayendo para discutir estos temas. ¿Por qué? Porque es evidente que algo pasó. No son el número de casas, la cantidad de cosas que se han denunciado irregularidades que se han denunciado públicamente aquí. Hay que mirar esto con detenimiento. Nadie está en contra de las investigaciones. Lo que hay que hacerlas en el marco de la ley. Igual que sanidad básica. Igual que sanidad básica. Ya. De estas denuncias que se han presentado en esto. Y esto me lleva a dos casos en la Corte Suprema de Justicia. Observe lo que pasa en la Corte Suprema de Justicia. Y esto tiene que ver mucho con la forma y el contenido. Cuando un magistrado, en este caso el magistrado Díaz, que participó como fiscal en el proceso de Ricardo Martinelli, él está impedido para conocer del caso, que vuelve ahora a la Corte. Entonces él toma una decisión y él se declara impedido y nombra él a su suplente, el señor Wilfredo Sáenz. Bueno, ese no es el procedimiento. Esto tiene que ser formalizado y discutido por la Corte Suprema, que es lo que están planteando los abogados del expresidente Ricardo Martinelli. Usted no puede estar haciendo las cosas así. La formalidad es una cosa importante, porque incluso el propio Wilfredo no debería conocer de este caso. Ya ha sido parte. Ya le ha sido parte de ese caso. Pero jugando vivo, pues vamos a jugar vivo, porque aquí ese es el juega vivo y esa ruptura de la institucionalidad es lo que nos ha llevado a nosotros donde estamos ahora mismo, cuando encontramos que la gente, ¿no?, sorprendida en primera instancia, cree que este es el procedimiento. Este no es el procedimiento para resolver el problema de que alguien no pueda seguir viendo un caso porque ya tiene una posición en ese caso y no puede actuar con objetividad. Es todo un procedimiento. Eso tiene que decidir la propia Corte en su conjunto. Esa es la realidad. Y esto me lleva al otro caso, el magistrado Mejía, que ayer decía que él jamás había recibido una llamada de un presidente. Y usted se recuerda, nada más que le voy a recordar al magistrado Mejía, que el presidente Varela en particular lo ha llamado, eso es material. ¿Quién era el conducto entre la Corte y el presidente? Varela.
Picuiro. López. Rolando López. Era el conducto de comunicación a la corte, que no salía de allá. Usted recuerda cuando llegó el presidente que este magistrado inventó un proceso de una audiencia de control que no estaban que hacer nada. Y tomó una serie de medidas. Bueno, este es el que lo ponen ahora como el fiscal de hierro. Sí, payaso. Fiscal de hierro, que en forma consistente fue violando la Constitución y las leyes, que desde su posición de juez de garantías avaló decisiones que fueron contradictorias contra juicios que él anteriormente decía. Pregunte por el récord de él de quién retiene más expedientes en la corte. Pregunten. Nadie sabe más que un libro, yo lo tengo en la librería. Sí. Usted no puede, y se lo digo con seriedad. La única razón por la que mi hija está allí es por su soberbia, de creerse que él realmente, los demás todos somos unos mortales que no llegamos ni a la suela de sus zapatos. Inflado por la prensa, es lo único que lo apalanca. Pero él deberá saber que en este país hay miles y miles de hombres y mujeres más talentosos que él y más íntegros que él. Miles. Entonces, les quiero llamar la atención porque la inacción de muchos lleva a la destrucción de la institucionalidad. No hay ninguna razón para reelegir a Mejía como magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Ninguna. Y menos en una situación como esta. Lo que nosotros tenemos que presentar magistrados que le devuelvan la institucionalidad. Magistrados que les permitan a nosotros retomar cierto nivel de confianza. ¿Sí? Nosotros necesitamos que el nuevo Contralor General de la Nación actúe en el marco de la ley y la Constitución. Gerardo Solís tiene en sus manos la responsabilidad de recuperar la Contraloría General de la Nación, que ha perdido su imagen. Sí. ¿Usted cree que el profesor Rubén Darío Carles hubiera inventado un viaje personal para eludir la Asamblea? Yo les conté. Cuando lo dijeron que fue y se presentó ante la Asamblea Nacional por 2 días consecutivos. Y nunca, como antes, brilló un contralor más que él. La propia contralora de Bianchini fue, en medio de su enfermedad, asistió al pleno de la Corte, de la Asamblea. Y aquí nos plantea un problema. La institucionalidad pasa por el respeto a las instituciones. Y el contralor debe asistir al pleno de la Asamblea ante un requerimiento de la misma, porque así lo dice la ley y la Constitución. Igual que los funcionarios, no es lo mismo, por ejemplo, citar a la procuradora. La procuradora tendría limitaciones para ir a un pleno de la Corte, de la Asamblea. Pero los ministros, los jefes de entidades autónomas, tienen que asistir ante citaciones de la Asamblea Nacional. Tienen que asistir. Eso no es que si yo quiero o no quiero. Entonces yo creo que el señor Humbert da mal ejemplo. O por lo menos su salida irrespetuosa se interpreta como temor a enfrentar, ¿no?, las cosas que hizo. De manera que le dejo todas estas cosas así, porque estamos viviendo momentos importantes. Les invito a que le prestemos atención en el marco de esta compleja situación que se está desarrollando allá en Nueva York. Las palabras del presidente Cortizo. Mañana nosotros le prometemos que vamos a hablar de eso y le vamos a seguir informando de lo que pasa en el mundo y de cómo eso se interrelaciona con nosotros. Así es.